temporada histórica para el Arsenal. 22 años después se coronan en la Premier League. ¿Quién iba a decirlo, eh? El Arsenal, uno de los equipos que hay que tener en cuenta siempre en cada temporada de la Premier, hacía 22 años que no levantaba el trofeo. Y esto en gran medida se debe al Arsenal, que se formó a partir del mercado de verano, que fue uno de los equipos que más sonó en cuanto a fichajes en la Premier League, y también a la gestión de Mikel Arteta. Con todo y que fue muy cuestionado en abril, José, creo que aquí está lo mejor de la Premier League. Bueno, creo no, aquí está lo mejor de la Premier League esta temporada. A ver, si te soy sincero, no me gusta mucho el juego del Arsenal, Bueno, pero es que de hacen manera general historia. fue el más estable, fue el que más ganó, el que más Sí, puntos hizo y al final merecido campeón. Hicieron buenos fichajes, trajeron Hincapié, trajeron a ese, trajeron a Jokeres, que al final no metió todos los goles que se esperaba, pero bueno, fue un gran fichaje, claro. metió goles importantes, al final vino de menos a más, al final de temporada estuvo mucho mejor. Tienen a Declan Rice, a Zubimendi, es verdad, fue el equipo que mejor jugó toda la temporada, el más estable, el que más puntos hizo, y bueno, fue merecido campeón. Al final, como todos decimos, el pecho frío del Arsenal aguantó el embate del City, porque el que empatara o el que perdiera un partido se sabía que ya perdía la liga y el City fue el que empató y perdió partido. Entonces, al final, merecido campeón el Arsenal, jugó muy bien. A mí no me gusta mucho el estilo de juego de Arteta con ese juego dormilón, pero bueno, ganó y chapó. Mereci. Pero tal parece como que te estoy obligando a decir que el Arsenal fue el mejor de la temporada, porque te veo diciéndolo con Dejano. Ahora, aquí no es lo mismo que la Liga Española. Aquí la única diferencia entre uno u otro equipo, entre el City y el Arsenal, fue precisamente lo que pasó entre ellos. O sea, que bien pudiéramos decir que lo mejor de la temporada fue el City por determinados criterios. Ahora, ¿por qué yo me guío que es el Arsenal? No solamente porque levantan el título. Si levantan el título son por mínimos detalles, pero lo son, el equipo más estable de la Más estable, temporada. claro. Pero no solamente me guío por esto, sino me guío por el hecho de que 22 años después logran este triunfo, logran este título que tanto se estaba buscando en aquellos que hinchan por el Arsenal. O sea, hacer historia en este sentido en las últimas 2 décadas creo que le da un peso mucho mayor al Arsenal para decir que fue el mejor proyecto o el mejor éxito en cuanto a proyecto de esta edición de la Premier League. Es verdad que deja mucho que desear en cuanto a su juego, pero aquí el fin justifica los medios. Los medios que tiene Mikel Arteta, que se adapta al equipo a esos medios, que en ocasiones podemos ver a futbolistas que nos parecen un tanto limitados en cuanto a toda su capacidad y lo que pueden entregar de manera individual, porque apuestas más por el juego colaborativo y colectivo. Vemos a un Arsenal que tiene para más, precisamente por la individualidad de aquellos que son titulares y también los que están en el banco. Sin embargo, con esto, jugando a media máquina, se puede decir, el Arsenal fue capaz de mantenerse en un mes de abril para el olvido, y no solamente de mantenerse, sino de luego poner un poco el pie en el acelerador hasta tal punto de lograr más puntos o más unidades que el Manchester City y coronarse campeón. O sea, por el peso de la historia, de lo que lograron en cuanto al triunfo y este éxito, el mejor éxito en Premier en las 2 últimas décadas, y también por el equipo que formó en esta temporada. Por eso yo digo que el Arsenal, por mínimos detalles, pero es así, es el mejor equipo de la Premier League, al menos el que mejor objetivo logró, o el que mejor proyecto logró en ese sentido. En mi opinión, el Arsenal venía muy bien a principio de temporada, ¿te acuerdas? Era un rodillo. Estaba entre los tres Sí, o cuatro total. mejores equipos del mundo, ¿no? Porque la liga inglesa, que juegue bien, es como la liga española y la Serie A son las mejores ligas y ahí están los mejores equipos. Él empezó muy bien a principio de temporada, era un rodillo, dándole 3 o 4 goles a todo el mundo, jugando muy bien, en Champions jugando bien, pero bueno, a mitad de temporada empezaron a decaer un poco y todo el mundo pensó que no le iba a dar para ser campeón. También hay que decir que los otros equipos no estuvieron bien, el Liverpool se reforzó bien, pero bueno, Alelo es un terrorista, igual que Rubén Amorín, son dos terroristas ahí que vinieron a los equipos a destruirlo, y bueno, el Manchester United y el Liverpool no pudieron luchar mucho esta temporada. Y el Manchester City fue al revés, tuvo un inicio bastante incierto y poco a poco se fue recuperando, fue buscando nivel de juego, Así es. también trajo dos buenos fichajes, Semenyo y Marc Guehi, que cuando tuvieron la defensa floja y tuvieron un estrés, no le estaba jugando bien, fueron al mercado y trajeron dos buenos jugadores
que al final entre ellos está el mejor fichaje de la temporada, porque a ver, trajeron jugadores de gran entidad, jugaron muy bien y le levantaron el nivel al equipo. Desde que entró Semenyo, empezó a jugar con Haaland por la banda derecha y se empezaron a entender. Y no por gusto el City estuvo casi peleándole el título hasta el final. Es decir, el Arsenal tuvo un muy buen inicio de temporada, sacó muchos puntos, dejó casi todo. Llegó un momento que estaba 9 puntos de City y City pudo poco a poco recortarlo. Pero bueno, en sí, si vemos en forma general, el equipo más estable, el que más ganó, el campeón, este es el equipo revelación de la temporada y para mí sí, al final el Arsenal se queda con el mejor equipo de la Premier. La otra cara de la moneda, te voy a poner 3 opciones y creo que está ahí. Liverpool, Chelsea y Tottenham. ¿Por cuál te vas? Liverpool, Chelsea, Tottenham. La peor. Me quedo con A ver si tienes otra, pero la mía está No, entre esos 3. West Ham también pudiéramos entrarlo ahí, porque al final es Bueno. un equipo histórico, hacía muchos años que no descendía, pero bueno, creo que Tottenham por la entidad, por los jugadores que tienen, por el desembolso que hace en fichaje, por Así el tipo es. de jugadores que Equipo que tienen, tiene un buen equipo, sí. verlo luchar la permanencia hasta la última jornada fue algo bonito, pero al final no es un equipo para estar luchando ahí. Equipo que ha llegado a final de Champions, que ha estado siempre en Champions, que es el Big Six. Verlo en ese lugar es un poco doloroso. Y sí, la decepción yo creo que fue Tottenham. Tottenham tuvo una pésima temporada, también tuvo un baile de entrenadores. Empezó con Thomas Frank, que no lo estaba haciendo tan mal, pero bueno, llegaron las lesiones y ya cuando llegaron las lesiones el equipo fue a menos. Después trajeron a Igor Tudor, que lo hizo mucho peor y bueno, De Zerbi ya los encaminó al final. Creo que de 7 partidos ganó 3, empató 3 y perdió solamente 1 y los pudo llevar a la salvación porque la tenían bastante difícil. Por otro lado, el West Ham tenía una plantilla casi de 500 millones en los jugadores que tienen, el valor de los jugadores, y se quedó y descendió. Al final también es un equipo que duele ver descender porque es un equipo histórico. Sí, por primera vez descienden, por primera vez en su historia. Creo que ya han descendido antes en Premier. Creo que han ¿Sí? descendido. Ah, Sí. bueno. Creo que llevaban como 7, 8 años. No miré que bien no el dato descendían. entonces. Llevaban 7 años seguidos que no descendían en Premier. Pero West Ham tenía un buen equipo, tenía a Tati Castellano, tenía a Mateo Fernández, que te dije que me encantaba, tenía a Sousa, tenía buena defensa con Disasi, al final tenía a Areola en la puerta, a ver, tenía un equipo para no descender, para luchar y llegar más vivo, estar a mitad de tabla. Pero bueno, lo que toca. Para mí, yo mencionaba estos 3 equipos por el hecho de que el Liverpool no logran ser un digno defensor del trofeo. Aquí, este año o estas ediciones de las principales ligas del viejo continente nos demostraron que cuando hay contradicciones internas dentro de un club es muy difícil que ese club mantenga buen ritmo. Lo demostró el Madrid, lo demostró el Liverpool, con Mohamed Salah con Arne Slot, lo demostró el Chelsea también en su momento con Enzo Maresca, y lo demostró el Tottenham, el equipo en el que también hubo contradicciones internas. Me quedo con lo peor, con todo y que el Chelsea y el Liverpool decepcionaron y son de los equipos que uno siempre acostumbra a ver. Bueno, es que el Chelsea creo que es el que más decepcionó de estos dos por el hecho de que se quedan sin competiciones europeas para la próxima temporada. Solamente se van a concentrar en Liga, en FA Cup y en otro torneito que venga, pero no van a estar ni en Conference League. En este caso, no fue ni suficiente el fútbol que entregaron para esto. Ahora, el Tottenham es uno de esos equipos que históricamente está acostumbrado a estar entre los primeros lugares en la tabla de posiciones en una liga que sigue siendo la más competitiva, con todo y que mucha gente diga que es la liga española. Hay muchos equipos que son los que acostumbran a estar en la parte alta de la tabla de posiciones y el Tottenham es uno de esos conjuntos. Lograron o descendieron hasta el puesto 17 la pasada temporada. Pensamos que era algo de una temporada y que podía resolverse, pero el mercado de verano nos demostró que quizás podía verse un Tottenham también que se siguiera cayendo. Y por poco se caen de manera estrepitosa, porque hasta la última fecha estuvieron coqueteando con esa primera división del fútbol inglés y hubiese resultado impensable, inimaginable decir que el Tottenham hoy fuera uno de esos equipos que descendiera a la segunda división, porque cuando miramos su plantilla está muy por encima de otros de los equipos que terminaron con algunos puntos por encima de este conjunto. 2 lugares 17 de manera consecutiva para un equipo que está acostumbrado a estar entre los 6 lugares es sencillamente un fracaso y es la decepción total de la temporada. Ahora, revelación. ¿Por quién vas? Equipo revelación.
Me gustó el Aston Villa, tuvo una muy buena temporada. Pero bueno, antes de decirte eso, creo que el Dime. Liverpool, dos acotaciones, creo que el Liverpool con Arne Slot lo que tiene es un terrorista. Si sigue con Arne Slot, difícil gane la Premier. Tiene un estilo de juego, a ver, no podemos culparlo de cambiar jugadores. Yo viendo los partidos, en todos los partidos trató de cambiar jugadores, acomodar y eso, pero Pero, eso está, no, pero es que va no ha con el equipo. sabido o No ha no le ha sabido estar con funcionado el en las punto. correcciones. Y además, vender a Luis Díaz por quedarse con Cody Gakpo, a ver, eso es de terrorismo. Al final, vender uno de los mejores extremos para quedar con un extremo que lo único que hace al final es posesión de balón o un poquito más de físico, pero bueno, cambiar un juego bonito por un físico es un poco complicado. Y el Chelsea, vamos a ver la próxima temporada ahora con Xabi Alonso. Yo pienso que tenga una buena temporada porque Xabi Alonso es un buen técnico. Equipo, me preguntaste, equipo Equipo revelación. revelación. Me quedo entre Aston Villa y Bournemouth. El Bournemouth se metió en Europa League con Andy Iraola. Tuvo una excelente temporada, jugó muy bien, muchos goles, me encantó ese equipo. Le luchó partidos a los grandes, estuvo hasta el último momento y se metió en Europa League. Al final, si ve la plantilla del Bournemouth, es un equipo un poco limitado. Tiene a Valinson arriba, tiene a Kropi, trajo a Ryan, que hizo selección brasileña, muy buen jugador, el extremo derecho. Tiene a Lesco, y al final Iraola le sacó lo mejor. Era un equipo que jugaba bien, jugaba para arriba, metía buenos goles, le complicaba los partidos a cualquiera, le empataba a City, le empataba a United, le ganaba a Liverpool, le Le hizo empató al dos. Arsenal además también. Al En final el mes creo de que fue noviembre una le marcó temporada. 2 goles. Si vemos sacándolo de la Premier de manera general, yo creo que Aston Villa también tuvo una excelente temporada, estuvo hasta luchando por el título, tienen buena plantilla, pero también no es para estar luchando el título ni fueron campeones de Europa League. Al final, creo que entre esos dos está la revelación de la temporada. Yo me quedo, Aston Villa se metió en Champions. Aston Villa es un equipo histórico que tiene 2 Champions, cuando ñaña seré, como decimos en nuestro país, pero Sí. pero de manera general, Aston Villa fue campeón de Europa League, se metió en Champions, tuvo una gran temporada. Al final, yo le doy 50% a Bournemouth y 50% a Aston Villa. Fueron los dos equipos que más me gustaron en la temporada. Yo voy a añadir otro. Y creo que fue la mayor revelación por el salto tan grande que hizo el Sunderland. Un equipo que asciende luego de 8 años de no estar en Premier League, ¿es así? Luego de 4 Sí, años, llevaba como 8 o 9 de años 8 sin años estar. de no estar en Premier League, el Sunderland asciende a la primera división del fútbol inglés, pero la filosofía que adopta su directiva es completamente diferente a la que adoptan los equipos recién ascendidos a la Premier. Y es que cambiaron prácticamente toda su plantilla. El Sunderland, que ascendió la pasada edición a la Premier League, o en la pasada temporada, no fue el mismo Sunderland de esta, sino por el carácter, sino porque adquirieron a 14 jugadores en el mercado de fichaje, pero no apostaron por jóvenes promesas, apostaron por jugadores ya establecidos, abrieron su diapasón y visión en cuanto a otras ligas y los captaron, y además que fueron figuras claves, hicieron que funcionaran como grupo y que lo hicieran de una manera espectacular. Un equipo que recién ascendido a la primera división del fútbol inglés, cuando tú hablas de un equipo que recién asciende, simplemente piensas en permanencia. Bueno, ellos fueron un poco más allá. Terminaron en el lugar 7. Por primera vez en su historia clasifican a la Europa League, ganándole al Chelsea en los playoffs para la clasificación a la Europa League. O sea, no solamente este resultado histórico de terminar entre los primeros en la Premier en esa temporada debut, luego de varios años en los que no estaban en la Premier League, sino porque hace 4 años era un equipo que estaba compitiendo en la tercera división del fútbol inglés y a partir de ahí comienzan a establecer una filosofía en la que los jugadores que traen sin gastar mucho dinero logran traer mucha experiencia, figuras establecidas de alguna manera para este fútbol o para este nivel de fútbol y le funcionó a las mil maravillas. El FE fue uno de esos fichajes claves que trajeron en el mercado de verano y es el alma, se puede decir, de este Sunderland que hay que tener en cuenta para la próxima temporada. Va a tener un calendario exigente porque ya va a estar en Europa League y aquí son palabras mayores. Y voy a añadirle otro aspecto al Bournemouth. Por supuesto que hay que incluir este proyecto que ha creado y consolidado poco a poco Iraola. Tercer año, ya termina con el Bournemouth, termina y de qué manera clasificándolos a la Europa League.
un equipo, solamente 4 equipos de la Premier League terminaron con menos de 10 derrotas. El Manchester City, el Manchester United, el Arsenal y el otro equipo fue el Bournemouth. Esto tiene mérito en gran medida también gracias a ese entrenador que está dejando las filas del Bournemouth y que ahora mismo está sonando y con mucha fuerza para dirigir el AC Milan. Incluso estamos hablando de que es uno de los equipos que menos dinero gasta en cuanto al salario de sus jugadores. O sea, que es una plantilla muy modesta, pero muy modesta, pero tienen una capacidad de gestionar los jugadores que traen, de gestionar el talento sencillamente espectacular. Ellos perdieron, para que tengan una idea, en el mercado de verano, o sea, desde el mercado de verano hasta la fecha, Alexander Isak, a Hausen, a Kepa, perdieron también a Semenyo, que tú lo hablabas, para el Manchester. Sí, perdieron igualmente a Kerkes. O sea, estamos hablando de figuras claves dentro del Bournemouth y es un equipo que está acostumbrado a perder figuras claves. Recibe mucho dinero precisamente por la venta de jugadores y es uno de esos equipos ingleses que es famoso justamente por este aspecto. Y con todo y ello, las figuras que traen las saben explotar al máximo para luego sacarle un provecho grandísimo. Por ejemplo, con Semenyo, ellos lo adquirieron por 10 millones en 2023 y se lo venden y lo venden por 70 millones, o sea, le sacan 60 millones a un futbolista que es ahora mismo uno de los que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de la Premier League. O sea, el éxito del Bournemouth en este sentido, por lo que logra, por la clasificación en la Europa League, por ser uno de los equipos que termina en los primeros lugares de la Premier y por la gestión de sus jugadores, ese es uno de los puntos que me anima a decir que es una de esas revelaciones. Quiero añadirle algo al Sunderland. El Sunderland, equipo recién ascendido, hay que mencionarlo siempre, a primera división del fútbol inglés, fue el tercero que menos goles encajó en toda la Premier League. Tercer equipo que menos goles encajó en toda la Premier League. Y esto se debe en gran parte a la presión alta que mantuvieron en gran parte de todos sus partidos en esta presente edición de la Premier. ¿Cerramos con algo o ya así está? No, a ver, el Sunderland me encantó el fichaje de Granit Xhaka. Era un jugador muy acostumbrado a la liga, lo pusieron de capitán, sabemos que es leyenda casi porque cuando jugó en Arsenal fue uno de sus mejores jugadores y como tú dices, se reforzó en todos los ámbitos. Fue una gran temporada de Sunderland porque vino de recién ascendido a meterse en Europa League. Es como me recuerda el Leicester cuando ascendió y la próxima temporada fue campeón de Premier. Sunderland, Patos Negros, un equipo histórico de la Premier y al final tuvieron buena trajeron a Brian Brobby el tanque arriba, hicieron fichajes clave, es decir, cada fichaje le rindió, le jugó bien, tuvieron un fichaje que todos dieron el máximo, es decir, cada fichaje dio el 100% y lo menos donde lo llevaron a estar en Europa League y fue un gran equipo porque estuvo siempre hasta luchando Champions en algunos momentos de la temporada. Así es, así cerramos. Suscríbete aquí ve el video y allí suscríbete a los ingenieros del fútbol para analizar la ingeniería de lo que pasa en el más universal de los deportes. Próximamente, si estás viendo este video, seguramente ya está disponible. Partido previa de la Champions League, la Champions. Arsenal contra Paris Saint-Germain.